Buenas noches, respetado docente. Por medio de la presente llegó la presentación sobre publicaciones periódicas seriadas. Eso hace parte de la unidad 4 y estoy en el grupo número 3. Entonces, para comenzar, pues voy a hablarle un poco de cómo influyen los sistemas de medición frente a la importancia de las publicaciones seriadas. Y para eso quise, antes de comenzar, pues dar como una idea de lo que yo investigué y de lo que yo entendí en todas estas unidades que hemos visto de la 1 a la 4, lo que es una publicación seriada. Entonces tenemos que una publicación seriada es una obra que se publica en entregas periódicas y sucesivas, como revistas, periódicos y boletines o cualquier otra publicación que se emita de manera regular y continua. Estas publicaciones se caracterizan por presentar contenidos nuevos en cada edición y suele tener un formato establecido de acuerdo al manejo que el autor le da. Y esa periodicidad puede ser diaria, semanal, mensual, dependiendo del tipo de publicación. En ese orden de ideas, ya entendiendo un poco qué es la publicación periódica, ahora quiero plantearle lo que yo entendí de por qué estas publicaciones periódicas son tan importantes y lo entendí durante todos los videos y todo el proceso de las unidades que hemos trabajado. Una de la importancia más marcada es que permite que el conocimiento se difunda, que no sea, que sea en una vida permite que no se nuclee y no se concentre el saber en una sola persona o una sola entidad. Estas publicaciones periódicas permiten que todo el universo de personas que están alrededor puedan de una u otra forma entender los descubrimientos y la importancia de eso dentro del contexto social. Y también permiten que de una manera directa o indirecta se pueda validar, confrontar, entender, refutar el conocimiento compartido. Porque pues uno puede, dependiendo de la percepción, pues uno puede, y del sustento científico, uno puede decir, no, mira, es que me parece que esto no es así, sino que es así porque habiendo hecho la investigación de esta manera, se puede entender que no es de la manera que tú lo estás planteando y eso ayuda a crecer la investigación. También es importante entender que dentro de las publicaciones periódicas hay tres términos que usted nos dijo que investigáramos, pero dentro de la misma investigación que se hizo, que yo hice, se logra evidenciar que esos tres términos son muy fundamentales dentro del proceso de la esencia de la publicación en sí misma. Uno de esos conceptos es la bibliometría, que la bibliometría es la disciplina que permite medir mediante la aplicación de métodos científicos o matemáticos, por así decir, con mayor claridad, permite medir, estudiar y analizar la actividad científica, tanto la actividad tanto la literatura científica como los autores que la producen, que eso es muy importante. Y una de las características de algunas características de la bibliometría se fundamentan en que, por ejemplo, hay un indicador de producción que permite medir la cantidad de publicaciones que tanto un autor como una institución realizan. El indicador de dispersión que permite evaluar las fuentes de publicación. El indicador de visibilidad y impacto. Eso permite medir de manera matemática qué tanto impacto produce una investigación o un hallazgo científico o qué tan pertinente eso no es. La colaboración. En la bibliometría, esa colaboración se puede medir en saber cuántas colaboraciones realizan autores e investigaciones con la misma investigación, pero en diferentes lugares que pueden complementar cada uno con sus hallazgos para que, para que la, la investigación prospere y llegue a mejor término, por así decirlo.
Y el indicador de obsolescencia, que tiene que ver que lo que hoy es verdad, mañana posiblemente no lo es, no porque en sí mismo deje de ser importante o relevante, sino porque hay nuevos hallazgos científicos que permiten demostrar que lo que se dijo en este momento, pues ya no es tan real ni veraz como se estaba planteando. Básicamente ese es como el indicador de obsolescencia. También es importante entender que en la bibliometría se maneja el indicador de inmediatez, el indicador de impacto, pero la sumatoria de estos indicadores permite garantizar que de una manera clara, concreta, en fondo y forma verificable, se pueda entender que lo que se está publicando es real, veraz y tiene sustento técnico. Pero, y es ahí donde la bibliometría hace como esos análisis de, de, de depuración, en donde muchos contenidos llegan, por así decirlo, pero solamente aquellos que logran pasar cierta depuración con ciertos criterios de control pueden ser tenidos en cuenta dentro de la estadística. Más adelante les voy a hablar de un tema bastante importante que es el tema de las revistas que son depredadoras, pero por ahora vamos a hablar de esta. Pasando ya a un segundo tema, es muy importante tener en cuenta que dentro de la bibliometría, sí está bien escrito, hay como, logré entender y encontrar cuatro como leyes que son muy importantes, que es el tema de la ley del crecimiento exponencial. DJ decía que cada 15 años el conocimiento se va renovando, crece exponencialmente y se va renovando cada 15 años. Quiere decir que cada 15 años hay nuevos hallazgos, nuevas investigaciones que van dejando de lado algunas publicaciones que en su momento fueron importantes, pero que, como hablábamos anteriormente, dentro del tema de la bibliometría estamos hablando de la obsolescencia. También hay una parte de la ley de la productividad de los autores. Y esto permite analizar la cantidad de publicaciones de un autor y su impacto en la comunidad científica. Uno de estos hechos podría ser las investigaciones frente al COVID, que antes de la pandemia no había nada documentado, pero después de la misma pandemia, pues nos obligó a sumar esfuerzos para lograr una vacuna contra un mal mundial. Y esa literatura científica permitió y esa necesidad de búsqueda para salvar las vidas nos obligó a dispersar la información de tal manera que de una u otra forma en esa dispersión pudiéramos todos, aunados, colaborar para la búsqueda de una vacuna. Todos participaron, los científicos, todos, las diferentes disciplinas, para buscar cómo se lograba descomponer y componer una vacuna para el COVID. También es importante entender que el segundo término que entra aquí, ya vimos la bibliometría, ahora vamos la cienciometría, que es la que permite cuantificar la producción científica. En la una manejan estadísticas, en la otra cuantifican cuántas publicaciones se hacen. Y aquí hay una cosa muy importante, que aquí en la cienciometría es donde se depura la información antes de que pase a ser tomada como una estadística seria. Y aquí es donde comienzo yo a hablarles a ustedes a ustedes no, perdón, a compartirles, respetado docente, lo que es la revista depredadora. Las revistas depredadoras no son simplemente contenidos sin fundamento, que tienen medias verdades y pretenden distorsionar o llevar al error algún hallazgo o investigación con una intención clara, ya sea por competencia desleal o por cualquier tipo de situaciones mediáticas, económicas, políticas, que pretenden de
que pretenden llevar al usuario final, a las personas que tienen el derecho a ser informados de la forma más clara, concreta, precisa, de fondo y forma, llevarlas al error. La cienciometría es la que se encarga de garantizar la calidad de las publicaciones, mientras que la infometría las hace la parte estadística, esta cuantifica. Y para ello, pues, se generan unos procesos de validación técnico-científicos. En esa parte, la cienciometría permite acceder a contenidos realmente relevantes. Usted hablaba en la biblioteca CRAI de toda la parte de cómo la inteligencia artificial pues está siendo orientada hacia el beneficio de la humanidad. Eso está muy bien. Pero de una u otra forma, si la inteligencia artificial no tiene unos criterios, unos estándares, unos controles, ese beneficio, esa intención y esa buena fe podría ser distorsionada y llevada la información que ha sido adquirida con valentía, con veracidad, con esfuerzo y tenacidad, puede ser sustraída y convertida hacia lo negativo. Y aparte de eso, pues empiezan a generar una serie de situaciones. Voy a colocar un ejemplo y vuelvo otra vez a lo de la pandemia. Antes de la pandemia no existía mucha información sobre el COVID, pero entonces después de la pandemia, y bueno, en la pandemia en sí misma, empezaron a salir una serie de documentales y entonces los TikTok, las personas que manejan TikTok, las personas que manejan todas las redes sociales empezaron a decir que tomar hipoclorito puro podría en algún caso o en algún momento matar el COVID. Mucha gente se intoxicó. Hay gente que tomó hasta gasolina porque la información malintencionada de la gente indujo al error a muchas personas. Por eso es que antes de tomar cualquier decisión, uno debe informarse para poder tomar una decisión bien informada. Y aquí en la cienciometría hay unos aspectos que son muy importantes o unas características que permiten entender la cienciometría. O sea, permiten hacer una recuperación literaria, permite que la obtención de nuevos conocimientos sean emergentes en áreas de investigación sustentadas de manera técnica, objetiva y sustentada. Permite de una manera técnica generar acciones y nuevos aprendizajes médicos. Permite generar conceptos, protocolos que garanticen que la información que vamos a tener estén ajustadas a las normas y estándares internacionales. Eso es muy importante. Ese segundo término es muy importante. El tercer término es la infometría, que esa infometría permite incorporar nuevas tecnologías para que esa información se maneje de forma eficiente. Por decir algo, antes usábamos los libros físicos, pero ahora una persona que vive, por ejemplo, a mí me tocó ir a La Guajira. En la media Guajira el calor es infernal, las escuelas tienen cuatro palos y están como tienen como techo unas pajillas, como unas matas de palma. Alrededor solamente hay surcos de madera que la gente recoge, pero y ahí no hay biblioteca. Pero a mí me sorprendió mucho porque cuando llegamos a hacer todo el tema de la garantía de derechos, encontramos, o sea, no, la mentalidad mía es, Dios mío, yo aquí qué, cuando encontramos a niños con uniformes bien, y todos con tablet, ni siquiera con computador, con tablet. Y había una antena satelital y usted hablaba con ellos, no en guayuneico, sino hablaban y ellos, y la profesora les hablaba a ellos en guayuneico
pues si nos traducía, pero ellos llegaban y ella les decía, busquen tal cosa, tun, 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 y ellos manejaban la tablet. Eso permite, o sea, lo que estoy queriendo decir con todo eso es que eh, la infometría permite garantizar que la información llegue a todos por medios tecnológicos. Ahí tiene que ver todo el tema de capacitación, todo el tema de acceso a medios tecnológicos, pero lo que yo quiero decir que para mayor comprensión es que la bibliometría y la cienciometría está relacionada con la actividad de la bibliotecología en sí misma, ¿sí? Mientras que la cienciometría es más política, por así decirlo, es más de control, de protocolos y procedimientos y de control y de que a ver que si esto es verdad y de no, ¿sí? Es básicamente esa idea. Bueno, aquí te conseguí un resumen sobre infometría, bibliometría, cienciometría y pues no lo voy a explicar ya porque ya pues se me está acabando el tiempo, pero sí quise dejar, ya para terminar porque se me acabó el tiempo, le quiero, o sea, hay una cosa muy importante en las publicaciones periódicas que no se puede dejar de lado y es que cuando las publicaciones periódicas deben tener una estructura clara, un título, resumen, una cita bibliográfica, un lenguaje claro, preciso, concreto, ajustados a la comunidad a la cual van a ser enviados, tienen que tener una revisión y edición, tiene que tener coherencia, o sea, si estamos hablando de temas del COVID, no podemos estar hablando de armas nucleares, o sea, tenemos que estar, el concepto de la publicación tiene que tener una hilación y una presentación audiovisual. Bueno, básicamente ya pues ya con esto termino. Espero que lo que esté diciendo pues se ajuste a lo que la unidad 4 decía. Me pareció un tema muy interesante, la infometría, la bibliometría. Me gustó y muchas gracias, profe. La explicación suya fue muy clara y pues doy por terminado esta presentación.